Hola, vamos a resolver un ejercicio de combinatoria donde vamos a ir a lo largo de los distintos ítems aplicando los principios que hemos trabajado en clase. El principio aditivo, el principio multiplicativo y el principio de sustracción, aunque también vamos a mirar, en vez de usar estos principios, el concepto de tener una R permutación de un conjunto que tiene n elementos. Bueno, se tiene el conjunto de letras de la palabra proteínas. Observemos que hay 9 letras, pero que además de que ser 9 letras, no hay ninguna letra repetida. O sea que podemos hablar del conjunto A, que está formado por las letras P, R, O, T, E, I, N, A y S. O sea, el cardinal de A es 9. Y queremos formar cuántos anagramas se pueden formar con las letras de esta palabra. Entendemos que anagramas son las palabras sin sentido semántico obtenidas al permutar las letras de dicha palabra. Entonces podemos pensarlo de dos maneras. La primera es decir, bueno, yo quiero armar una palabra de 9 lugares. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lugares. Entonces en esta primera posición tengo la posibilidad de ubicar cualquiera de las 9 letras de esta palabra. Como en los anagramas es usar todas las letras, una vez que use una no puedo usar otra. ¿Qué es lo que tendría que informar en este momento? Que independientemente de la letra que yo haya elegido para la primera posición, restan 8 letras y que esas son las 8 posibilidades para ubicar una letra en la segunda posición. Lo que estoy tratando de enfatizar es que hay independencia entre lo elegido en la primera posición y la cantidad de opciones que se disponen para poder completar con una letra en la segunda posición. Bueno, esa independencia me está haciendo alusión a que voy a usar el principio multiplicativo. Bueno, bajo ese criterio acá voy a tener 8 posibilidades. Nuevamente, independientemente de las letras que yo haya elegido para la primera y para la segunda posición, van a quedar 7 letras, hay 2 que ya van a estar usadas, y esas son las 7 posibilidades que tengo para la tercera posición, y así siguiendo, voy a tener 6 para la cuarta, 5 posibilidades, 4, 3, 2 posibilidades, y la letra que no fue usada tendrá que ser acá. Entonces, por principio multiplicativo, que estará justificado habiendo escrito eso que dije verbalmente, ¿no? Que por cada letra que se elija en la primera posición tengo la misma cantidad de opciones que es independiente de la letra que se elija en la primera, voy a tener 8 opciones para poder elegir una letra de la segunda posición. Entonces, la cantidad de anagramas es el resultado de hacer 9 por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1, que sabemos que eso se escribe como 9 factorial. En particular, factorial lo podemos tener acá en la calculadora. 9, la tecla ahí está en amarillo, inversa para que aparezca factorial. Perdón que ahí es 9 factorial, es el número 362.880 opciones diferentes. Bueno, esta es la mirada de entender la resolución del problema haciendo uso del principio multiplicativo. Por otro lado, si entendemos que teníamos un conjunto de 9 letras distintas, vamos a usar todas las letras y el anagrama es la permutación de dichas letras, entonces también podemos decir que la cantidad de anagramas, por lo que se definió en clase, es la permutación de 9 elementos de un conjunto que tiene 9 elementos. Bueno, eso ya lo definimos que es 9 factorial. Obviamente tenemos el mismo resultado. Bueno, entonces de esta manera, o usando el concepto de permutación o haciendo uso del concepto del principio multiplicativo, obtenemos que la cantidad de anagramas es 362.880.
Bueno, continuemos ahora con el otro ítem. Dice, ¿cuántos de los anagramas del ítem anterior verifican que la primera vocal que aparece de izquierda a derecha es la letra A? Bueno, inspeccionemos primero cuál sería la situación de anagramas que tenemos que contar y cuáles no, por ejemplo. 3, 6, 7, 8, 9 lugares. Una situación favorable sería, por ejemplo, perdón, acá la no, ya la usé. Este anagrama es un anagrama, es una permutación de todas las letras de la palabra proteína, donde de izquierda a derecha la primera vocal que aparece es la A. O sea que esta condición es favorable. Una situación que no sería favorable y que no tenemos que contarla es, por ejemplo, si tuviésemos esta situación. Me está faltando la letra N. Bien, esta situación no es favorable, pues si bien es una permutación de las letras de la palabra proteínas, mirando de izquierda a derecha, la primera vocal que aparece es una O, y lo que nos están pidiendo es que la primera vocal que aparezca sea una A. En este caso está la O, está la I y después la A. Bueno, entonces nosotros, para poder resolver este problema, vamos a pensar en lo siguiente. Vamos a llamar S al conjunto de los anagramas de la palabra proteínas cuya primera vocal que aparece de izquierda a derecha es la letra A. O sea que nosotros lo que queremos en este ítem es contar el cardinal de S. O sea, todas las permutaciones de las letras de la palabra proteína, tal que los anagramas que se formen, la primera letra vocal que aparezca de izquierda a derecha sea la A. Bueno, vamos a definir ahora S sub I, el conjunto de los elementos de S tal que la A está en la primera posición. En la posición I, perdón. ¿Eso qué significa? A ver, si yo digo S1 sería todas las permutaciones de las letras de la palabra proteínas, tal que aparezca como primera vocal de izquierda a derecha la A y esa aparezca en la posición 1, si digo S1. Por ejemplo, un elemento de S1 sería que la A está en este primer lugar y después todas las demás letras. Si digo S2 es que la A esté en el segundo lugar, siendo la primera vocal que aparece, o sea que adelante tiene que haber consonantes. Así S3, S4. La pregunta es hasta qué valor de I tenemos que tomar. Bueno, notemos que en la palabra proteínas tenemos 1, 2, 3, 4, 5 consonantes. El resto son vocales, es decir, 4. Por lo tanto, no existe la posibilidad de, por ejemplo, S7. Porque si tuviese una A en la séptima posición, como hay 4 vocales, 2 podrían estar acá atrás, pero la tercera tendría que estar adelante de la A. Y entonces ya no cumple la condición de ser un elemento de S. O sea que estamos definiendo estos conjuntos SI con I desde 1 hasta 6. Observemos, además, que el conjunto S está formado por la unión de S1 con S2, S3, S4, unión S5 y unión S6. Pues la letra A se podrá encontrar en la primera posición como primer vocal que aparezca en los anagramas, o en la segunda, o en la tercera, o en la cuarta, o en la quinta, o en la sexta. Ya dijimos que no se pueden encontrar en la séptima, octava y novena porque no estaría cumpliendo que la A es la primera vocal que aparece de izquierda a derecha. Y además observemos que la intersección de SI con SJ es vacía,
para todo I y J que se encuentren entre 1 y 6, siempre y cuando que I sea distinto de J. Es decir, no va a haber anagramas que cumplan simultáneamente tener la A en la primera posición y tener A en la segunda. O sea, como la A es una sola, o está en una o está en la otra, pero no puede estar simultáneamente en las dos. Bueno, lo que estamos observando que el conjunto que nosotros queremos calcular su cardinal lo pudimos particionar en estos 6 conjuntos. Bueno, en el momento que uno puede armar una partición, recordando que tener una partición es tener una serie de subconjuntos tal que la unión me dé el conjunto que yo quiero contar, pero con la particularidad que tomados de a pares son disjuntos 2 a 2, eso nos da idea de que para poder contar el cardinal de S, que es lo que nosotros queremos, por el principio aditivo, podemos decir que el cardinal de S es el cardinal de S1 más el cardinal de S2 más el cardinal hasta S6. O sea que todo lo que tenemos que hacer ahora es contar qué cantidad de elementos hay en cada uno de estos 6 conjuntos y luego sumar esos 6 valores y así obtendremos la cantidad de anagramas que se pueden formar con las letras de la palabra proteína, tal que la primera vocal que aparezca de izquierda a derecha sea una A. Bueno, entonces ahora contemos el cardinal de cada uno de estos conjuntos. Vamos a contar, vamos a buscar quién es el cardinal de C1. Tenemos 9 espacios. Y S1 son anagramas, o sea, permutaciones de las letras de la palabra proteína, tal que la A se encuentra en la primera posición. O sea, la A ya está fija. Por lo tanto, nos quedan ahora 8 letras más. Cualquier ubicación de esas 8 letras en las posiciones que están acá atrás van a conformar un anagrama donde la primera vocal que aparece de izquierda a derecha es la A. Bueno, en este caso, este cardinal de C1 es la permutación de los 8 elementos que restan al haber sacado A del conjunto de letras. O sea que eso es 8 factorial. Vamos a decir que S1 es 8 factorial, que también lo podemos pensar como la permutación de 8 elementos, las 8 permutaciones de un conjunto de 8 elementos. Bueno, calculemos S2. Tomemos nuevamente los 9 lugares. Y ahora S2 tiene la propiedad de que la A se encuentra en la segunda posición. Pero sabemos que los elementos de S sub I son elementos de S, es decir, donde la primer vocal que aparece de izquierda a derecha es la letra A. Entonces, en este lugar no puede haber ninguna otra vocal, tiene que haber una consonante. Bueno, ahí tenemos 5 posibilidades para las consonantes. Luego va a aparecer la A y a partir de ahí todos estos lugares, cualquier opción en la que se ubiquen las restantes letras, vamos a obtener un anagrama que cumpla con la condición de ser un elemento de C2. Independientemente de qué letra, qué consonante se haya ubicado acá, acá me quedan 7 lugares y 7 letras por ubicar, o sea que puedo usar el principio multiplicativo. Entonces, en el caso de C2 va a ser las 5 opciones por elegir cualquiera de las consonantes por la permutación de los 7 letras restantes, porque una se ubicó acá, la A ya está usada y me quedan las restantes letras que se encuentran ahí. O sea que S2 es 5 por 7 factorial. Bueno, calculemos ahora el cardinal de S3. Otra vez tomemos los 9 lugares. Y por estar hablando del conjunto S3, sabemos que la A ocupa la tercera posición. Bueno, ahora tenemos que pensar un poquito mejor porque ahora tenemos que elegir. En estas dos primeras posiciones tienen que haber consonantes. Ahora, independientemente de cómo se ubiquen, cada ubicación me da un anagrama distinto. Entonces acá tenemos, de las 5 consonantes, tenemos que buscar las 2 permutaciones de un conjunto de 5 elementos. O sea que en esta parte
La cantidad de opciones que vamos a tener son las permutaciones de 5 elementos tomados de a 2. Una vez que se ubiquen dos consonantes en estas dos posiciones, independientemente de cuál sea la elección de esas dos consonantes, ahora tengo que ubicar el resto de las letras acá, entendiendo que ya hay 3 letras ubicadas. Entonces acá, para esta parte, me queda la permutación de 6 elementos tomados de a 6, es decir, 6 factorial. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener como resultado? Bueno, como hay independencia, el cardinal de C3 va a ser la permutación de 5 elementos tomados de a 2 por 6 factorial. Bueno, y así vamos calculando uno a uno. S4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. S4 nos está diciendo que la A se encuentra en la cuarta posición. Aquí adelante tiene que haber 3 consonantes, pero tenemos 5 consonantes, entonces estamos hablando de la permutación, las 3 permutaciones de un conjunto de 5 elementos, o sea, la permutación 5-3. 3 vocales, 3 consonantes va a haber aquí, la A va a estar acá, o sea que ya tenemos ocupadas 4 letras, quedan 5, por lo tanto en esta parte va a haber 5 factorial, formas distintas de ubicar las letras restantes. Independientemente otra vez de la ubicación de estas 3 consonantes y la A que se encuentra acá, siempre vamos a tener esta cantidad de opciones para llenar los últimos espacios. Por lo tanto, el cardinal de C4 va a ser la permutación de 5 en 3 por 5 factorial. Bueno, y así seguimos hasta el conjunto S5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La A se va a encontrar en la quinta posición, porque estoy hablando del conjunto S5. Nuevamente en la primera parte, razonando análogamente a todo lo que dijimos antes, va a ser las 4 permutaciones de un conjunto que tiene 5 elementos, son las 5 consonantes. Esta es la permutación del 5 en 4. Y aquí, si ya usé 4 letras más la A que es la quinta, me quedan 4, que voy a tener 4 factorial. Otra vez va a haber principio, va a haber independencia, por eso voy a poder usar el principio multiplicativo. Y entonces esta cantidad va a ser la permutación de 5 tomados de A4 por 4 factorial. Y por último, S sub 6, nuevamente tomo los 9 lugares. S sub 6 indicamos entonces que la A se encuentra en la sexta posición. Como hay 5 vocales, acá van a estar ubicadas, perdón, 5 consonantes, acá van a estar las 5 consonantes y todas las permutaciones que de ellas se puedan lograr. Y acá van a estar las 3 vocales restantes y todas sus permutaciones. Por lo tanto, esto otra vez va a haber independencia entre cómo se ubican las consonantes respecto a esta ubicación de las vocales. Por lo tanto, por principio multiplicativo, 5 factorial por 3 factorial. Bueno, como habíamos dicho inicialmente, el cardinal de S, como era una partición, resulta ser la suma de 8 factorial más 5 factorial por 7, 5 por 7 factorial, que es este valor. Después tenemos más la permutación de 5 tomados de a 2 por 6 factorial, más las permutaciones de 5 tomados de a 3 por 5 factorial, más las permutaciones de 5 tomados de a 4 por 4 factorial, más 5 factorial por 3 factorial. Bueno, ahora uno usa la calculadora, hace esta cuenta y de esa manera obtendremos la cantidad de anagramas que verifican que la primera vocal que aparece de izquierda a derecha es la letra A. Bueno, y este último ítem lo que nos interesa contar es cuántos anagramas verifican que al menos 2 vocales están en lugares consecutivos. Otra vez vamos a explorar un poquito la situación de los 9 lugares. 3, 6, 7, 8, 9. Lo que nos va a interesar es anagramas
que al menos dos vocales estén en lugares consecutivos. Por ejemplo, puedo tener la O y la E, y después, bueno, P, R, T, I, N, A, S. Este sería un anagrama que quisiera contar. También podría pasar, dice, al menos dos vocales se encuentren en posiciones consecutivas, o sea, podría tener A, E, O, y P, R, I, T, N, S. Esta también me serviría. Es un anagrama formada con las letras de la palabra proteínas, donde al menos dos vocales están en lugares consecutivos. En este caso son tres. ¿Qué es lo que no me serviría? O sea, ¿qué es lo que no tendría que contar? Bueno, una situación como la que voy a poner ahora, P, A, R, O, T, E, N, I, S. Bueno, de este caso, este es un anagrama que no tengo que contar, pues en este caso no hay al menos dos vocales en forma consecutiva, ubicadas en forma consecutiva. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es definir el conjunto M como anagramas de la palabra proteína, tal que al menos dos vocales estén en lugares consecutivos. Es decir, estamos definiendo el conjunto del cual nosotros queremos calcular su cardinal. Pensemos en el complemento de M. El complemento de M, ¿qué va a ser? Anagramas de la palabra proteínas, tal que no haya vocales en forma, o sea, ubicadas, vamos a poner ubicadas en forma consecutiva. Es decir, sería como una situación como esta. Al haber 5 consonantes y 4 vocales, está claro que en la distribución del anagrama, que son 9 posiciones, acá va a haber una consonante 1, una consonante 2, consonante 3, consonante 4, consonante 5, y después tendré que pensar la ubicación de las vocales. Ahora, para las vocales tengo esta posición, esta posición, esta posición, esta posición, pero también tengo esta posición, como por ejemplo lo vemos acá, y también tendría esta posición si por ejemplo acá permuto la S y la A. O sea que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 posiciones para las vocales. Y hay 5 posiciones para las consonantes. Bueno, entonces ahora todo resta en, si yo voy a calcular el cardinal de M, es pensar, bueno, las formas distintas en las cuales se ubican las 5 consonantes. Y tengo 5 espacios, o sea que la permutación de 5 elementos tomados de A5, es decir, 5 factorial. Independientemente de cómo se ubiquen esas 5 consonantes, lo que tengo que hacer ahora es ubicar 4, o sea, contar las permutaciones de 4 objetos en estas 6 posiciones, entendiendo que cada permutación da origen a un anagrama distinto, o sea que ahí tendríamos las permutaciones de 6 elementos tomados de A4. Como habíamos dicho que independientemente de cómo se ubiquen las consonantes, tengo las distintas maneras de ubicar las vocales, eso me está haciendo alusión al principio multiplicativo. Por lo tanto, el cardinal de M va a estar dado por 5 factorial
por, bueno, la permutación de 6 elementos tomados de A4, que sabemos que eso es 6 factorial sobre 6 menos 4 factorial, que es 2 factorial. Bueno, de esa manera tenemos el cardinal de M. Lo que nos resta ahora es, como estuvimos calculando el complemento, nosotros entonces sabemos que el cardinal de M va a ser el cardinal de todos los anagramas, o sea, el que calculamos en el ítem A, es decir, el conjunto de todas las permutaciones de los 9 elementos de lo que son las letras de la palabra proteínas. A eso le vamos a sacar las permutaciones que dan origen a anagramas, tal que no haya vocales consecutivas. O sea, en este caso es 5 factorial por 6 factorial sobre 2 factorial. Bueno, lo que estamos haciendo alusión es que estamos usando el principio de sustracción. Al total de anagramas le estamos sacando aquellos anagramas en los cuales no hay vocales en formas consecutivas. Por lo tanto, lo que nos queda entonces son anagramas en los cuales al menos 2 vocales se encuentran en lugares consecutivos. Es al menos 2, pueden ser 2 o pueden ser 3 o hasta las 4 vocales en formas consecutivas. Bueno, entonces de esta manera hicimos un ejercicio donde usamos los 3 principios: el principio multiplicativo, el principio aditivo en el ítem B, y el principio de sustracción en este ítem C, y el principio multiplicativo en distintas partes de estos 3 ítems.